Muy buenos días, estimados cadetes. El tema del día de hoy van a ser tipos de vectores y vamos a ver diferentes tipos de vectores. Vemos en el primer punto los vectores iguales. ¿Sí? Los vectores iguales son aquellos vectores caracterizados por tener la misma magnitud, dirección y sentido. Si dos vectores cumplen con estas condiciones de que tienen la misma magnitud, dirección y sentido, se puede llegar a la conclusión de que son vectores iguales. ¿Sí? Aquí tenemos una pequeña gráfica en la que podemos notar que los dos vectores tienen la misma magnitud, dirección, que es el ángulo, y el sentido, que es el sentido de la flecha o del vector en sí. La magnitud es la distancia que tiene el vector, ¿verdad? O sea, la magnitud de A es igual a la misma magnitud de B. ¿Ya? Y el ángulo obviamente es el mismo ángulo con el mismo sentido, ¿verdad? Ahí tenemos los vectores iguales y cumplen las siguientes condiciones. El vector A es igual al vector B, entonces tienen que es igual módulo, igual dirección e igual sentido. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de este tipo de vectores, los vectores equivalentes o vectores iguales. Muy bien, estimados cadetes, tenemos el siguiente ejercicio. Me dicen, dados los puntos de A 1,2 y B menos 2,0 pertenecientes al vector AB y los puntos C 2,-1 y D menos 1,-3 pertenecientes al vector CD, me piden determinar si los dos vectores son equivalentes. Entonces lo primero que tenemos que hacer es graficar cada vector. Primero cada punto de cada vector. Grafiquemos los puntos del vector AB. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer que cada dos cuadritos es una unidad. ¿Ya? Cada dos cuadritos es una unidad. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4. Acá los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Y acá el menos 4, ¿verdad? Menos 4. Asimismo con el eje de las Y, 1, vamos para arriba los positivos, 2, 3, 4. Y para abajo los negativos, el eje de las Y, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. ¿Sí? Para poder graficar de mejor manera. Entonces, vamos a graficar los puntos. Tenemos el punto A, que es el punto 1,2, 1 en X, 2 en Y, entonces este sería el punto A. Aquí tenemos el punto A. Vamos a graficar el punto B, que el punto B es menos 2,0, o sea, sería el punto de aquí. Este es el punto B, ¿verdad? Y sería nuestro vector graficado. Vamos a graficar nuestro vector. Nuestro vector vamos a graficarlo de un color diferente, ¿sí? Para que se lo pueda distinguir. Nuestro vector sería algo así, desde A hasta B. ¿Sí? Desde A hasta B. Ahí estaría nuestro vector. Ese sería nuestro vector AB. Vamos a ponerle aquí el nombre del vector, el vector AB. Muy bien. Ahora vamos a graficar los puntos del vector CD. Muy bien, los puntos del vector CD, el primer punto, que es el punto C, es el punto 2 en X menos 1 en Y. Entonces vendría, vamos a graficarlo con otro color. Sería este punto 2, menos 1, y el punto D es el punto menos 1, menos 3, menos 1 en X, menos 3 en Y. Sería aquí. Ya vamos a graficar también nuestro vector. Bueno, vamos poniéndole los nombres a los puntos. Este es el punto C y este es el punto D. Vamos a graficar nuestro vector, así mismo con un color que se distinga. ¿Ya? Y nuestro vector sería el siguiente, de C hacia D. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a determinar primero las componentes de cada uno de nuestro vector. Vamos a hallar las componentes del vector AB. Entonces el vector AB va a estar formado por las componentes del vector del punto A y del punto B. Se restan, ¿no? Punto final menos punto inicial en cada componente. Entonces aquí nos quedaría punto final, que es menos 2 en X, menos el punto inicial, que es la coordenada en X del punto A, ¿no? ¿Verdad? Que entonces sería 1, coma. Y en Y sería 0, que es final, menos inicial, que sería menos 2. ¿Verdad? Ahí tendríamos esas componentes en nuestro vector AB. Vamos con el vector CD. Sí, las componentes serían así. Final menos inicial. Final es el D. Sería menos 1, menos 2. ¿Sí? Y en Y sería menos 3,
menos 1, ¿verdad? Vamos resolviendo. El vector AB nos quedaría igual a menos 2 menos 1, me queda menos 3. Y acá en la componente en Y me quedaría 0 menos 2, me quedaría menos 2. Vamos a hallar las componentes en el vector CD. Acá menos 1 y menos 2 nos queda menos 3, ¿sí? Y acá nos queda menos por menos, me queda más. Menos 3 más 1 me queda menos 2. Si nos fijamos, en el vector AB y el vector CD tenemos las mismas componentes. Su misma componente en X, su misma componente en Y. ¿Ya? ¿Y qué nos dice el concepto de lo que es que son vectores iguales? Si el concepto de vectores iguales en sí lo que están caracterizados por tener la misma magnitud, dirección y sentido, ¿verdad? Entonces vamos determinando eso, vamos determinando la magnitud, que obviamente nos va a dar la misma, la dirección y el sentido. Ya el sentido ya lo podemos observar, que el sentido, bueno, nos indica la flechita, ¿verdad? Tiene el mismo sentido. Vamos a encontrar la magnitud. Vamos a encontrar la magnitud del vector AB. ¿Sí? La magnitud, recordemos que es cada componente elevada al cuadrado, ¿verdad? La suma de sus componentes, la raíz de la suma de sus componentes elevada al cuadrado, o el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Tendríamos lo siguiente y le sacamos la raíz, ¿verdad? Entonces la magnitud de nuestro vector AB va a ser igual a menos 3 al cuadrado, que me quedaría 9 positivo, más menos 2 al cuadrado me quedaría 4. ¿Sí? La magnitud del vector AB sería simplemente raíz de 13. Vamos a encontrar la magnitud del vector CD. CD. Como son las mismas componentes, obviamente nos va a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría menos 3 elevado al cuadrado más menos 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y le sacamos la raíz a eso. Entonces nuestra magnitud del vector CD va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, me queda 9 positivo, más menos 2 al cuadrado me queda 4. ¿Sí? Entonces la magnitud o el módulo del vector CD va a ser igual a raíz de 13, ¿verdad? Coinciden en que las magnitudes son las mismas. Ya tenemos el sentido, que también es igual, y vamos a determinar la dirección. Si para determinar la dirección o el ángulo, tenemos que sacar que el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1, ¿sí? De su componente en Y, que en este caso es menos 2, dividido para su componente en X, que es menos 3. Si nosotros sacamos shift tangente, nuestra calculadora, shift tangente de menos 2 dividido para menos 3, eso nos va a dar un ángulo de 33.69 grados. Muy bien, vamos determinando el otro ángulo, ¿sí? El ángulo del otro vector, del vector CD. Este ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1, shift tangente, de su componente en Y, que es menos 2, dividido para su componente en X, que es menos 3. Si le sacamos, obviamente nos va a dar el mismo ángulo, ¿no? 33.69. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que estos vectores son vectores equivalentes o son vectores iguales. El vector CD y el vector AB y el vector CD son vectores equivalentes. ¿Sí? Vamos a ver más ejercicios, o vamos a ver en todo caso otro tipo de vectores. Eso es todo por la clase de hoy. Que tengan un buen día.